was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know, for you I beat myself trying. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vamos a dar comienzo a la conferencia. Les quiero dar la bienvenida mientras configuramos algunas cuestiones y preparamos la salida por Facebook Live, que también está transmitiéndose a través de ese medio la presentación. Estoy viendo que todos se están presentando. Espero que estén escuchando y viendo con claridad. Si alguno me puede dar feedback a través del chat, voy a estar muy agradecido. Y ya comenzamos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Mi nombre es Cristian Torre, soy gerente de operaciones de Calsig. En este caso voy a ser el moderador de esta conferencia, como todas las anteriores, y voy a darle la bienvenida oficialmente a esta conferencia a cargo del ingeniero Roberto Varela. Antes que nada, para quienes no nos conozcan, vamos a hacer una pequeña presentación de Calsig. Calsig es un centro de entrenamiento construido en San Antonio de Areco, que está a 112 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 30 hectáreas de centro de entrenamiento e inicia sus operaciones en el año 2000 con el know-how del Fire Service College de Inglaterra. Desde ese periodo y con todo el conocimiento y diseño del Fire Service College, Calsig ha ido creciendo y ha ido ganando importancia y ha sido referente en toda la Argentina y Latinoamérica en la capacitación para respuesta a emergencias. Dentro de nuestra trayectoria hemos logrado ser una de las pocas empresas en Argentina en tener la certificación de las 3 normas ISO 9001 de gestión de calidad, 14001 de gestión ambiental y 18001 de salud y seguridad ocupacional, siendo una de las pocas 700 empresas que hay en Argentina con esta certificación. Y relacionado más específicamente a lo que es la respuesta de emergencia, tenemos un convenio y somos representantes de TICS en Argentina. Para quien no conoce, TICS es una extensión de la Universidad de Texas A&M, que está ubicada en la ciudad de College Station, en Estados Unidos, en Texas. Ahí está uno de los centros de entrenamiento más grandes del mundo, líder a nivel mundial, referente a nivel mundial. Todos los años, en julio, se genera una escuela de bomberos que viajan desde todo el planeta a entrenar en ese lugar. Y nosotros en Argentina podemos emitir certificación TICS. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nuestros cursos tienen certificación a través de la Universidad de Texas A&M, y no solamente se van a llevar el certificado de Calsig, sino que también va a venir un certificado directamente desde Estados Unidos certificando el curso. Por otro lado, también hemos logrado este año una certificación con Williams. Williams, para quien no conoce, es una de las empresas, una de las marcas líderes en el desarrollo de equipos contra incendios, de incendios industriales de gran tamaño, de tamaño considerable, como son en el caso de la industria oil and gas, donde tiene su mayor afectación en los incendios de tanques y ese tipo de condiciones. Williams desarrolla equipos de gran caudal, monitores de gran caudal, bombas de gran caudal para combatir esos incendios, y además también presta servicio de respuesta de emergencia y extinción de incendios en todo el mundo. Calsig ha logrado un convenio con Williams y tiene la representación en Argentina para hacer lo que son servicios de capacitación con Williams y servicio de primer contacto en respuesta a emergencia. Por otro lado, les quería comentar también que dentro de nuestro campus virtual y dentro de este mundo de pandemia que estamos viviendo, estamos lanzando nuevos cursos siempre en nuestro campus virtual. Los que ya están en vigencia y en funcionamiento es un curso de equipo de respiración autónoma y curso de trauma prehospitalario. Este último tiene doble certificación Calsig y Fundación Emergencias. La Fundación Emergencias es parte de la empresa Emergencias, que tiene un servicio de ambulancia y respuesta médica. En convenio con ellos hemos realizado este curso con doble certificación de trauma prehospitalario.
Y esta semana, o mejor dicho, sí, ya a partir de mañana y durante toda la semana va a empezar a activarse y lanzarse el curso de rescate y extinción de incendios estructurales, todo lo que necesitan saber de forma elemental para combatir este tipo de incendio. Y también la próxima semana o en 15 días tendremos curso de rescate con cuerda e iremos sumando nuevos cursos a nuestro campus virtual de momento y hasta que podamos volver a hacer el entrenamiento en el campo. Bien, lo que les pido es que configuren por favor su Zoom o configuren su computadora para que esté en silencio y ninguna cámara encendida, eso ya está todo listo. También ya muchos han aplicado en el chat su presentación, quiénes son, así que les pido por favor que sí, quien no se ha presentado que lo haga, que nos diga desde dónde nos escribe y a qué se dedica. Y todas las preguntas van a ir a través del chat. Esto quiere decir que Roberto va a comenzar la presentación, va a dar toda la presentación y cuando termine yo le voy a leer todas las preguntas que ustedes hagan en el chat. Cuando se le ocurre la pregunta, le escriben, no la dejan pasar y yo después se las voy a leer a Roberto sobre el final. ¿Sí? Como ya saben, el caso de esta conferencia es seguridad funcional en procesos. ¿Sí? Está a cargo del ingeniero Roberto Varela. Roberto es ingeniero químico, es especialista en seguridad, higiene y protección ambiental. Además es ingeniero en seguridad funcional de TUV y es especialista en fundamentos de seguridad funcional con certificación ISA. Antes de darle paso a Roberto, ustedes ya lo han hecho, pero quien no, les reitero que vuelvan a presentarse mientras hacemos el cambio de las presentaciones y quiero darle las gracias una vez más por estar del otro lado en este ciclo de conferencia. Así que dennos un segundo que vamos a cambiar las presentaciones. Le voy a pedir a Roberto. Ahí está, Roberto, muy bien. ¿Me escuchás, Roberto? Perfectamente, Cristian, muchas gracias por la presentación. Por favor. Ahí ya estamos viendo tu presentación. Acá ya está la página, el inicio, con el Bien. título de lo que vamos a hablar hoy, que es una Perfecto, corta Roberto. introducción a las norma IS 61511 de seguridad funcional para procesos. Bueno, ya damos inicio. Roberto, cuando quieras, ya estamos viendo la presentación, está impecable, así que te cedo el mando. Ok, muchas gracias. Bueno, los temas que vamos a revisar acá son algunas definiciones para quedar en claro de qué es la seguridad en procesos, qué es la seguridad funcional, de qué se trata, la gestión de la seguridad funcional, los sistemas instrumentados de seguridad, cuál es el ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad y cuáles son las normas, códigos, prácticas recomendadas que hay para el diseño de estos sistemas de protección. Como definición de seguridad, la más sencilla es el estado en el que hay certeza de que no existe la posibilidad de peligro o daño. Esto es muy amplio y el hecho de que no exista posibilidad de peligro y daño es bastante remoto porque siempre queda la posibilidad de que ocurra algún incidente o accidente porque estamos siempre expuestos a riesgos dentro de lo que es el ambiente industrial. Por eso la norma IS 61511 dice que la seguridad es estar libre de riesgos que no son tolerables. Por lo tanto, acá se está introduciendo otro concepto que es el de la tolerabilidad o aceptabilidad de los riesgos. Esto es tema de una charla más densa que no está prevista para el momento, simplemente quiero dejarles presente que hay un riesgo aceptable o tolerable para poder trabajar dentro de una industria de procesos. La seguridad en proceso trata de la prevención y de control de todos los incidentes que tengan el potencial de liberar materiales o energías peligrosas que puedan afectar a las personas, a la propiedad y al ambiente. Por lo tanto, es el marco en el que vamos a gestionar la integridad de los procesos a través de la aplicación de buenas prácticas y principios de diseño, tanto para la ingeniería de los sistemas como para las operaciones. A través del tiempo ha habido accidentes relevantes, conocidos como accidentes emblemáticos, como ha sido el de la plataforma Piper Alpha o como ha sido el del parque de bombonas de gas en México City,
o el accidente químico en Flixborough en Gran Bretaña, o el accidente en Chernobyl. Es decir, todos estos accidentes que tienen en común, que son procesos en los cuales hay peligros. Esos peligros, una vez que por alguna causa se desatan y conforman un evento peligroso, vamos a llegar a que tienen consecuencias. Por lo tanto, la operación en procesos tiene sus riesgos. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que manejar esos riesgos y es a través de regulaciones. Estas regulaciones van a ser de tipo gubernamental, como por ejemplo en la Unión Europea, las distintas legislaciones que se han hecho y se conocen como directivas Seveso I, Seveso II y Seveso III. En los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene ocupacional, que es a través de la OSHA, donde hay toda una serie de legislación respecto de lo que es el manejo de químicos potencialmente peligrosos, a través de lo que es la gestión de la seguridad en proceso o la gestión del cambio. Y desde la parte ambiental está la Agencia de Protección Ambiental a través de su programa de gestión de riesgos. En Inglaterra o Gran Bretaña, desde el año 87 se creó una oficina que se ocupa de seguridad y salud, en la cual principalmente hay mucho trabajo en todo lo que se conoce como accidentes mayores dentro de la industria de procesos, específicamente a través de lo que es manejo de gas, petróleo, producción, refinación, etc. En la Argentina lo que tenemos es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es la encargada de toda esta temática de seguridad e higiene en los procesos. Desde el punto de vista privado, desde los años 89, 88, 90, empezaron a aparecer distintos tratados acerca del tema, como las guías para la automatización segura de procesos químicos por parte de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Químicos, a través de su Centro de Seguridad en Procesos, la norma DIN 19250 del año 89, que era la aplicación de equipamiento de medición y control en aspectos relacionados con la seguridad, complementada con esta norma DIN 0801. Estas dos normas obviamente han sido ya dejadas de lado tanto por su antigüedad como por el equipamiento que trataba, que era el de esa época, que obviamente ha sido muy superado. Como les comentaba, están las guías que tiene la Oficina de Gran Bretaña de Seguridad e Higiene, que han sido muy importantes en el desarrollo de documentación, tanto de guías prácticas como de regulaciones referidas a seguridad en Gran Bretaña. En los Estados Unidos, a través de ISA y luego tomado como norma nacional por ANSI, se publicó el primer tratado, digamos, o estándar relacionado con la aplicación de sistemas instrumentados de seguridad en la industria de procesos. Este fue un trabajo previo que se publicó en los Estados Unidos debido a las demoras que se estaban produciendo para la publicación de la primera norma internacional por parte de IEC, la 61508, que se refería a la seguridad funcional de los equipamientos eléctricos, electrónicos o electrónicos programables relacionados con seguridad. Esta fue la primera publicación en el año 98, se publicó una segunda edición en el año 2010. Y después, como una derivación de la 61508, surgió la 61511, que toma los aspectos relacionados más con los usuarios de sistemas de protección, llamados sistemas instrumentados de seguridad para la industria de procesos, cuya primera edición ocurrió en el año 2003, y ahora estamos trabajando con una versión o edición número 2 del año 2017.
¿Cuáles son las causas más comunes de incidentes y accidentes? Y por eso tenemos que pensar siempre en qué medidas de protección vamos a utilizar en la industria de procesos. Fundamentalmente se han definido defectos técnicos que tienen que ver con cómo fueron hechas la ingeniería, cómo fueron hechas las instalaciones, cómo fueron seleccionados los sistemas de protección, los errores en la operación que puedan haber ocurrido y que lleven a un incidente o accidente, el factor humano, especialmente la reacción ante peligros, la reacción de los operadores ante una situación de emergencia, el hecho del mantenimiento cuando no se hace de acuerdo a digamos, eh, llevado a cabo de forma continua, con un trabajo periódico para tratar de evitar justamente que aquellos equipamientos que por alguna circunstancia queden fuera de servicio, cuando hay una emergencia, entonces no cumplen con el propósito para el que fueron instalados. El tema de señales de alarma, los sistemas actuales con toda la potencialidad que tienen de configuración nos llevan a que nos entusiasmemos poniendo múltiples alarmas en las pantallas de operación y a veces a los operadores entonces se les hace difícil interpretar cuáles son aquellas que son críticas de las que son simplemente información de lo que está ocurriendo en la planta. El tema del entrenamiento es un elemento muy importante, por lo tanto debe ser considerado en todos los niveles, no solamente de aquellos que van a trabajar en lo que sería el diseño, o en la instalación, en la operación, en el mantenimiento. Los problemas de comunicación están relacionados fundamentalmente con que haya una información fluida de lo que está ocurriendo en la planta y de las situaciones que puedan ocurrir por las que sea necesario que intervengan distintos estamentos de la empresa para que se puedan tomar decisiones que lleven a tratar de solucionar o de alguna manera minimizar un incidente o un accidente, o de qué forma se lo puede mitigar cuando se requieren que distintas personas den su ok para la participación de aquellas funciones que podrían llegar hasta provocar un paro de la planta con los costos que obviamente eso tiene. El tema del mal funcionamiento de equipos críticos, todos aquellos equipamientos que son necesarios para el funcionamiento correcto de la planta tienen que estar siempre revisados y siempre en funcionamiento de manera tal de que cuando los necesitemos estén disponibles. La administración de los permisos de trabajo es fundamental porque la persona que ordena los permisos de trabajo tiene que saber cuál es el estado de la planta para permitir que se hagan algunas tareas y otras no, dependiendo obviamente entonces de cómo ha quedado la planta después de otros trabajos o si se están haciendo trabajos que puedan impedir a otros posteriores. Las fallas en los materiales ya de por sí es algo que ocurre normalmente, y obviamente el tema de las condiciones extremas de trabajo, que está referido obviamente a todo lo que es las condiciones de temperatura, clima. No es lo mismo estar trabajando en un desierto que en una zona con frío extremo. En el año 1995 se hizo un estudio en Gran Bretaña llevado a cabo por esta Oficina de Seguridad e Higiene para determinar cuáles eran las causas de falla en los sistemas de control. Y se encontró con que el 44% de las fallas se debían a que las especificaciones de los distintos componentes de los sistemas de control y los sistemas de protección no eran apropiados para la función que tenían que realizar. Para el diseño e implementación, otro 15%, para la instalación y comisionado un 6%, operación y mantenimiento 15% y cambio después del comisionado 20%. ¿Esto qué significa? Que si sumamos especificación 44%, diseño e implementación 15%, instalación y comisionado 6%, la causa de fallas en los sistemas de control y sistemas de protección es del 65%
antes de que siquiera hayan sido ingresados en la planta los materiales que se van a procesar. Esto es muy importante a tener en cuenta y, como les dije, esto fue hecho en 1995. Estudios posteriores y el seguimiento de lo que estaba ocurriendo hacen que todavía estos valores se sigan manteniendo como creíbles. Por lo tanto, a través de lo que es el estudio de los distintos incidentes y accidentes ocurridos en la industria, tenemos lo que se llaman las lecciones aprendidas. Una es la percepción del riesgo, otro desarrollo de respuestas ante la emergencia, el tema de protocolos de almacenamiento, que está relacionado con qué sustancias almacenamos que no sean compatibles y por lo tanto tratar de evitar juntarlos, o lo que sería el manejo de almacenamiento de combustibles en tanques, etc. La evaluación del potencial de escalado que puede ocurrir, o sea, en un inicio de un accidente, si no se maneja adecuadamente, que pueda llegar a ser una catástrofe por no haberse implementado o realizado un estudio adecuado de la instalación en planta de los distintos componentes de la misma. Todo lo que tiene que ver con inspecciones y mantenimiento de rutina de equipos críticos, el hecho de utilizar sistemas de control y de protección que sean confiables y adecuados. Siempre digo que los sistemas de control y de protección provistos por los principales proveedores en el mundo son confiables y adecuados hasta que los configuramos e instalamos. Y ahí es donde pueden llegar a dejar de ser confiables y adecuados por el hecho de que no se hagan las configuraciones, los diseños de acuerdo a las normas que hay corrientemente en la industria. Todo lo que tiene que ver la gestión del cambio, es decir, que todas las modificaciones que se hagan a la planta posteriores a su puesta en marcha inicial, deben de alguna manera estar debidamente documentadas de manera tal de que no se hagan simplemente cambios, saco esto, pongo lo otro, sin analizar previamente cómo puede impactar en el resto de la planta. Hablamos del tema del entrenamiento, que es fundamental, el tema de los permisos de obra, la ubicación en planta de los edificios principales es fundamental, ya que lo que tratamos de alguna manera en el diseño de una planta, que donde haya gente no esté en los lugares de mayor peligro, sino que estén retirados de aquellos lugares donde son los más peligrosos y donde rápidamente puedan ser afectados por algún incidente o accidente en la planta. Es decir, que la moraleja es que los accidentes en procesos se pueden prevenir. ¿Qué es la seguridad funcional? La seguridad funcional es una parte más de lo que sería la seguridad de la planta. Entonces, está relacionado con el equipamiento bajo control y con el sistema de control que está asociado. Y depende de que este sistema de protección, que está hecho con tecnologías eléctricas, electrónicas o electrónicas programables relacionados con seguridad, funcionen correctamente en respuesta a las demandas que puedan provenir del proceso. Hablamos de que íbamos a definir qué era un sistema instrumentado de seguridad. Cuando tenemos un proceso, tenemos un sistema de control, que generalmente se denominan sistemas básicos de control de procesos, y tenemos los sistemas de protección. Antiguamente estos sistemas de protección estaban basados en relé. La tecnología nos llevó a poder diseñar sistemas más complejos basados en microprocesador, a los que se llaman sistemas instrumentados de seguridad. ¿Y para qué están diseñados? Para responder a condiciones en la planta, en el proceso, que pueden ser peligrosas por sí mismas o, si no se toma ninguna acción, pueden eventualmente alcanzar un cierto grado de peligrosidad. Por lo tanto, estos sistemas están diseñados para responder a esas condiciones, toman acciones definidas que son tanto para prevenir eventos peligrosos o para mitigar las consecuencias de estos eventos. Una función instrumental de seguridad es un lazo, similar a un lazo de control. Es importante que tengan en cuenta que esto va de cañería a cañería, de línea a línea, es decir, donde medimos en el proceso hasta donde actuamos en el proceso.
A los inicios terminaban los sistemas instrumentados acá en la válvula solenoide porque se decía que era eh, un estándar, una norma de aplicación para equipamiento eléctrico, electrónico o electrónico programable. Y una válvula es fundamentalmente mecánica. Pero obviamente nosotros podemos decir, sí, hasta la válvula solenoide todo funcionó bien, pero ¿qué pasa en el proceso si no controlamos si la válvula cerró o abrió? Depende de la acción que tengan que cumplir. Por lo tanto, podemos decir que la función instrumentada de seguridad es la función que va a ser implementada en un sistema instrumentado de seguridad para llevar o mantener en un estado seguro al equipamiento bajo control, con respecto a un evento peligroso específico. Es decir, que cada función instrumentada de seguridad responde a un evento peligroso específico. Una temperatura, una presión, un caudal, un nivel. Y el estado seguro del equipamiento bajo control podrá ser la planta parada, la planta llevada a un manejo mínimo de todas las variables, en fin, dependerá de cada proceso cuál es el estado seguro. Y eso es lo que se analiza cuando se hace el diseño de los sistemas de protección. Por lo tanto, tenemos que, asociado a las funciones instrumentadas de seguridad, está lo que se llama el nivel de integridad de la seguridad, que nos da, es una idea de cómo está diseñada esa función de seguridad y cuál es la protección que nos brinda. Nivel de integridad de la seguridad, o SIL, es una propiedad de cada función instrumentada de seguridad. No es del sistema completo. Tampoco es una medida del riesgo que hay en la planta. Es decir, lo que nos están dando es una medida cualitativa de la seguridad y por otro lado una medida cuantitativa de la confiabilidad. Cada valor, esto de SIL, está correspondiendo a un valor determinado de la probabilidad de falla en demanda de cada función de seguridad. Y eso está relacionado con la probabilidad de falla de cada uno de los componentes individuales de la función instrumentada. Hay que tener en cuenta de que el valor SIL se obtiene a partir de un cálculo, no está relacionado con un proceso particular. O sea, como dije, no es una medida del riesgo del proceso. Tampoco es algo que se aplica un valor determinado porque considero que mi proceso es más peligroso o menos peligroso, sino que surge de un estudio. Y representa la diferencia entre el riesgo que existe en el proceso sin una función instrumentada y el riesgo tolerable que podemos llegar a obtener aplicando una función instrumentada de seguridad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la asignación de este nivel de integridad de la seguridad es una decisión que debe tomar la empresa en cuanto a cómo se debe manejar, cuáles son los niveles permitidos y por qué. Porque cuanto más alto es el nivel de SIL, más son los requisitos técnicos y administrativos, son más estrictos, son más complejos y que por lo tanto son más costosos de mantener. Si nos vemos todo lo que tiene que ver con el nivel SIL, va desde 1 hasta 4, siendo 1 el valor más bajo y 4 el más alto. Pero está relacionado con lo que dijimos, la probabilidad de falla ante una demanda. Y esa probabilidad de falla ante una demanda tiene un valor asignado a cada nivel instrumentado, cada nivel de integridad de la seguridad. Entonces, en el nivel 1 tenemos que la probabilidad de falla ante una demanda va a estar entre 1 por 10 a la menos 2 y 1 por 10 a la menos 1. En el nivel 2, 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 2. Esto que tiene, si lo vemos de esta forma, ¿cuál es la reducción de riesgo que vamos a tener con un SIL 1, un SIL 2 o un SIL 3? Es fácil verlo si decimos que vamos a reducir el riesgo entre 10 y 100, entre 100 y 1000 o entre 1000 y 10.000. Acá lo que estamos hablando es de un sistema que lo que va a permitir, desde el punto de vista del diseño, es no más de una demanda por año.
Cuando nosotros tenemos un sistema en el cual las demandas del proceso son más continuas, como el que puede, por ejemplo, ocurrir en una máquina de cualquier naturaleza que sea, de cualquier actividad que esté implementada, las demandas se llaman de modo continuo o de alta demanda. Y entonces la frecuencia de las fallas peligrosas se determina en horas. O si bien utilizamos los mismos niveles 1, 2, 3 y 4, la probabilidad que tenemos de falla va entre valores que parten de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 5. Les decía que hay una norma inicial que se aplica a todo tipo de industria y actividad, que es la IS 61508. Es bastante compleja, bastante completa. Es de aplicación tanto por usuarios como por proveedores, como por fabricantes, tanto de hardware como de software. Por lo tanto, si uno como usuario quisiera trabajar con esta norma, se encuentra con que es bastante complicado de implementar. Por eso la IS decidió tomar de la IS 61508 los aspectos relacionados con las distintas actividades. Por ejemplo, con la industria automotriz, por ejemplo, con el sector nuclear, con ferrocarriles, con equipamiento médico, con la industria de proceso, con la maquinaria, con el desarrollo de protecciones para hornos o calentadores. Uno de los aspectos fundamentales que tienen las normas de seguridad funcional es que nos presentan el ciclo de vida de seguridad, donde tenemos toda una parte de análisis, donde vamos a ver cuánta seguridad necesitamos, una parte de realización, es decir, el diseño, implementación, instalación, es decir, vamos a ver cuánta seguridad tenemos con el diseño, y después tenemos una parte de operación, donde vemos operación, mantenimiento, reparación, puesta fuera de servicio, que es la parte en cómo hacemos para mantener la seguridad al corrido del tiempo. Como les decía, dado la complejidad del 61508, salió IS 61511, que es de aplicación para usuarios e integradores de sistemas. Para que vean cómo se, simplificó bastante los requerimientos para los usuarios, IS 61508 tiene 7 partes, 4 que son normativas, 3 son de explicaciones distintas, a una sola parte normativa en 61511, más otras 2 relacionadas con información que se requiere para la aplicación de la norma. También tiene su ciclo de seguridad, pero está simplificado, aunque obviamente tenemos una parte de análisis, una parte de realización y una parte de operación. No vamos a entrar en el detalle de cada una de estas etapas que tiene, porque si no se nos va el tiempo. Lo que quiero decirles es que para diseñar, instalar, utilizar, operar, mantener sistemas instrumentados de seguridad, hay un ciclo de vida de seguridad que nos permite hacer todas esas tareas y a lo largo de la vida útil del sistema hacer la gestión. Por lo tanto, lo que tenemos que las normas IS son recomendaciones para mejorar la seguridad, guías de buenas prácticas, es un sistema de gestión de la seguridad que va a estar acoplado al sistema de gestión de la planta que haya en cada empresa. También tiene un modelo de ciclo de vida de seguridad y por lo tanto, a través del uso de esta normativa vamos a gestionar la planificación, la documentación y la evaluación a lo largo del tiempo de la seguridad funcional. Para hacer la gestión necesitaríamos tener un individuo, departamento u organización responsable, personas competentes que sean las responsables de manejar esa seguridad funcional, y las tareas principales que van a hacer es verificación, evaluación, auditoría y validación. Estas son tareas muy importantes, específicamente verificación cuando estoy haciendo el diseño en las distintas etapas, la validación, que es antes de la puesta en marcha de la planta, verificar que cada una de las funciones instrumentadas de seguridad
haga lo que dice la especificación de diseño. La evaluación es en distintas etapas previas a la puesta en marcha, ir analizando si el diseño de mi sistema de protección cumple con los requisitos de la norma, y la auditoría es posterior a la puesta en servicio, o sea, durante la etapa de operación de la planta y del sistema de protección, verificar que sigue cumpliéndose con la especificación de diseño. Por lo tanto, vamos teniendo de alguna manera un sistema de gestión que nos permite determinar a lo largo de la vida útil que este sistema realmente nos está protegiendo. Por eso es necesario tener en cuenta que se cumplan todos los requisitos de la especificación de diseño. Y que haya documentación es importante, porque todo esto de la evaluación y de la auditoría se basa en tener evidencia de que las distintas tareas que se especifican y que indica la normativa se están cumpliendo. Vamos a explicarlo de una forma sencilla. Tenemos un proceso, el proceso tiene un riesgo asociado, de alguna manera tenemos que bajar este riesgo inherente al proceso a un riesgo tolerable. Para ello, ¿qué hacemos? Primero, el diseño del equipamiento, es decir, vemos la integridad mecánica de todo nuestro equipamiento, de las cañerías, de los tanques, en fin, cada uno de los equipos de proceso. A ello, ¿qué va? El sistema básico de control de proceso, normal que se utiliza en todas las plantas, pero también que utilizamos normalmente en las plantas, los sistemas de alarmas que alertan a los operadores para que hagan alguna función de tipo manual cuando los tiempos de proceso permiten que el operador pueda hacer esas tareas. Llegado el caso, tendremos una serie de capas de protección externas, como pueden ser diques, como pueden ser drenajes, etcétera, que tenemos en la planta para contener derrames o pérdidas que puedan tener los equipos. Y también tenemos toda una serie de medidas de protección, como pueden ser válvulas de alivio, válvulas de seguridad, que nos permiten también reducir el riesgo. Si nosotros con todas estas capas de protección no conseguimos llevar el riesgo a un nivel aceptable, entonces ahí implementamos los sistemas instrumentados de seguridad, que generalmente nos dan una reducción más allá de lo que nosotros consideramos como riesgo aceptable, quedándonos asociado al proceso un riesgo residual. Hablamos de riesgo, el riesgo está relacionado con la consecuencia y con la frecuencia. La consecuencia es el efecto esperado de un incidente determinado, que obviamente va a estar relacionado con pérdidas económicas, con daños a las personas, con daños al ambiente. ¿Y la frecuencia qué es? La probabilidad de que ocurra un evento determinado y nos lleve a la consecuencia que de alguna manera queremos tratar de evitar. Hay distintas técnicas para hacer el análisis de riesgo, tanto cualitativas como cuantitativas. Acá hay un listado, algunas de ellas que generalmente se usan en las plantas de proceso, es el análisis de peligros y operabilidad HACCP, para poder determinar las funciones instrumentadas de seguridad y ver cuál es el nivel de integridad. Se utiliza el LOPA, pero también se utilizan el árbol de fallas, se utilizan los estudios FMEA, etcétera, etcétera. Cada una de estas técnicas de análisis de riesgo está asociada a una etapa del diseño y de la puesta en funcionamiento de un proyecto de una planta de procesos. Les dije que hay una especificación de diseño de los sistemas instrumentados de seguridad que se llama especificación de requisitos de seguridad, donde lo que tenemos son todos los requerimientos que tenemos relativos a el equipamiento que vamos a usar, asociado con las mediciones que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que proteger. Los requerimientos de integridad respecto de nuestras funciones de seguridad, qué arquitectura tienen que tener para que en caso de, por ejemplo, la falla de un componente, no quede anulada la protección de esa función de seguridad. En ciertas aplicaciones de alta integridad, entonces tenemos arquitecturas
que son tolerables a falla o tolerantes a falla, que hacen que si falla algún componente, igual la función puede seguir estando presente y protegernos cuando hay alguna demanda del proceso. Fundamentalmente también tenemos todos los requerimientos funcionales relacionados con seguridad. De todo eso va a haber una información que estará en un formato de formulario con hojas de datos y otro formulario donde tendremos una forma narrativa todos los requisitos que debe cumplir nuestro sistema de seguridad para darnos la seguridad, la protección que estamos buscando. Dijimos que la función instrumental de seguridad es un lazo de control, es decir, que va a estar compuesto de un subsistema de entrada, de medición, un subsistema de procesamiento lógico y un subsistema de salida o elemento final, que puede ser desde una válvula de control, como puede ser un relé o un contactor o algún otro elemento que consideremos apropiado para la protección que tenemos que implementar. Cada uno de estos elementos contribuyen por la tasa de falla que tiene cada uno de ellos de manera distinta al valor del nivel de integridad de la seguridad. En los sensores se considera entre un 30 y un 35, en el PLC aplicado a seguridad un 15% y en los elementos finales entre un 50 y un 55%. Fundamentalmente porque estos son elementos totalmente mecánicos que tienen una tasa de falla mucho más alta que la que pueden presentar los procesadores a través de su tecnología electrónica programable o de los transmisores. Hablamos de la probabilidad de falla ante una demanda y ¿qué es? En la medida de la integridad de la seguridad asociada a la función instrumental de seguridad. Es decir, nos indica la probabilidad de que el sistema falle cuando hay una demanda del proceso y por lo tanto es incapaz de desempeñar la función de seguridad. Llamamos probabilidad de falla ante una demanda promedio a aquella que tiene que ver a esa probabilidad en un intervalo de tiempo especificado. ¿De qué depende la probabilidad de falla? De la tasa de falla, de los distintos componentes, por ejemplo, que tiene un transmisor, del tiempo que tardamos en repararlo en caso de falla, de los intervalos de prueba que vamos a hacer para verificar cada X tiempo, por ejemplo, una vez al año el estado del instrumento, a ver si está en servicio o no está en servicio, tiene falla, no tiene falla, si no tiene un sistema, un autodiagnóstico que nos informe cuando se presenta una falla. A veces hay fallas que los diagnósticos no detectan y que las tenemos que detectar en forma manual. El otro tema que interviene acá es la causa común, es decir, cuando, por ejemplo, una función instrumental de seguridad está utilizando dos transmisores para medir, ahí tenemos una causa común, es decir, la tasa de falla en los dos elementos es parecida y tenemos que considerar la causa común, que es la probabilidad de que fallen al mismo tiempo, por la misma causa. También es importante, siempre se mide la falla peligrosa, pero también es importante medir la falla segura. ¿La falla segura qué es? Es el llamado disparo falso o disparo espurio, es decir, que por falla del elemento, este va a una posición segura y ¿qué hace? Me hace un paro de una bomba, un paro de una planta. Por ejemplo, era el caso de los relés. Si los relés se le cortaba el resorte, el relé se abría y me provocaba un paro falso. ¿Por qué? Porque es un paro relacionado con la falla del equipamiento y entonces tenemos que tratar a lo sumo de disminuirlo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque no podemos diseñar una función instrumental de seguridad que impida que haya un paro de planta por falla peligrosa una vez en 50 años, cuando por ahí la tasa de falla segura es que falla una vez por año la función instrumental de seguridad. La norma también indica criterios de operación.
Es decir, que hay toda una planificación, están los procedimientos, el entrenamiento de los operadores. ¿Para qué? Generalmente los operadores no intervienen en el funcionamiento del sistema instrumentado de seguridad, pero sí tienen que saber qué es lo que pasa cuando les aparece una alarma en su pantalla de operación que les indica que el sistema instrumentado está haciendo algún tipo de acción. También hay criterios de mantenimiento, es decir, la gente de mantenimiento va a tener que realizar ciertas rutinas de mantenimiento, ciertas tareas. Entre ellas, fundamental es el sistema de registro del mantenimiento, donde anoten lo que es fallas seguras y peligrosas, reparaciones que hicieron y si pudieron detectar cuál fue la causa que motivó esas fallas. Esto es importante ¿para qué? Justamente para verificar que la tasa de falla que tiene la función de seguridad que hemos diseñado es comparable con ese valor que tomamos al inicio en forma de cálculo. Entonces tenemos que verificar si tiene más fallas que las calculadas, tenemos que rediseñar nuestro sistema. Si tiene menos fallas que las diseñadas, entonces estamos seguros que hemos hecho bien nuestra tarea. También hay un tema que tiene que ver con todo lo que es la instalación y la prueba mecánica, el commissioning, que son tareas que obviamente hay que desarrollarlas de acuerdo a una planificación como lo requiere la norma. El otro tema que hablábamos hoy, tema de administración del cambio. No se debe hacer ningún cambio si no está perfectamente detallado qué es lo que se va a hacer, cuál es la base técnica para el cambio propuesto, que se ha hecho un análisis de riesgo para ver que lo que nosotros pretendemos hacer como una mejora no me afecte el funcionamiento de la planta en otra parte. Por eso es muy importante el manejo ese. El otro tema también que nos indica la norma son procedimientos para la desinstalación de los sistemas instrumentados de seguridad. ¿Por qué? Porque aun cuando la planta esté parada, los peligros siguen estando. Si nosotros manejábamos inflamables o combustibles o productos tóxicos, si la planta está parada, dentro de todo el equipamiento de proceso siguen estando presentes todos esos peligros. Por lo tanto, para la desinstalación también es necesario tener una planificación adecuada para no dejar sin protección a la planta, a las personas y al ambiente cuando hacemos el proceso de desinstalación, tanto del equipamiento de seguridad como de la planta misma. Hablamos de que cada uno de los distintos componentes de la función instrumental de seguridad tienen que tener una tasa de falla. ¿Cómo se determina esa tasa de falla? Bueno, generalmente se puede determinar a partir de los registros que tiene la propia planta de cuáles son las fallas de los equipamientos que fueron utilizando a lo largo de los años. Pero si eso no se tiene o se va a utilizar un equipamiento que no se tenía hasta el momento, hay ciertas entidades que certifican para los distintos fabricantes las tasas de falla que tienen esos dispositivos. Dos lugares donde Wikipedia, que está relacionada con TV, y si no, en esta empresa Exida, que tiene una base de datos bastante completa también de los equipos que fueron certificando a lo largo del tiempo. Y ahora sí, los dejo lugar a las preguntas. Roberto, ¿me escuchás? Señor. Sí. Estamos teniendo problemas con no sé si ustedes están viendo en el... No dejes de compartir tu pantalla, Roberto, por favor. ¿Están todos viendo la presentación de Roberto o están viendo imágenes que no deberíamos ver? Por favor, alguien que me dé feedback a través de... Se ve bien todo lo de Roberto, la presentación. Bueno, perfecto, porque estamos teniendo, no sé cómo, se ha metido alguien que está compartiendo cosas que no tiene que compartir. Bien, Roberto, no dejes de compartir tu pantalla, por favor, ¿sí? ¿Me escuchás, Roberto? No, lo dejo ahí. Sí, lo dejo ahí. Estoy listo para las preguntas si hay.
Bien, a través del chat no hay ninguna pregunta. No sé si alguien le quiere hacer una pregunta a Roberto. Bien, perfecto. No se vio nada raro. Bueno, tengo a alguien que se ha metido y no lo puedo sacar, está haciendo unas presentaciones extrañas. No sé si hay alguna pregunta para Roberto a través del chat. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta específica sobre el tema, aproveche este momento para hacer la pregunta. Roberto, la presentación ha estado excelente, ha tenido una gran carga y calidad técnica, así que yo creo que ha sido aprovechada por todas. Ahí Guillermo Trapau dice todo clarísimo, impecable. Muchas gracias al ingeniero. ¿Alguien más o alguien que tenga una pregunta para Roberto sobre este tema? Ahí les quedó el mail y la dirección de Roberto para que puedan... Bien, ahí me hace una pregunta Catherine Celaya. ¿Qué relación tiene IS 61511 con ciberseguridad? Roberto, ¿me escuchás? Poco y nada. La norma en sí, en su modificación de edición 2, establece que cuando se hacen los estudios de análisis de riesgo, deben considerarse también que se hagan estudios de ciberseguridad para poder de alguna manera estar seguros que la implementación de las protecciones que se hagan no resulten afectadas por problemas de ciberseguridad. Hasta ahí llega la indicación. A partir de ahí hay que acudir donde se determinan cada uno de los distintos dispositivos que están en la planta, que pasan a ser llamados activos de ciberseguridad, y se analiza cada uno de ellos de qué manera que puede ser un ataque cibernético o puede ser un ataque de una persona dentro de la empresa, que puede ser, estos ataques pueden ser adredes, como pueden ser también cuestiones del momento ¿Lo escuchás? tendiente a provocar un daño. Cada uno de los distintos dispositivos que se pueden utilizar en un sistema instrumentado de seguridad, de alguna u otra manera ha sufrido en alguna planta en el mundo un ataque de ciberseguridad, y por lo tanto hay toda una base de datos de esos ataques, y que la gente que hace esos estudios de ciberseguridad los consulta para poder determinar cuando se hace el análisis de riesgo por ciberseguridad, tengan toda la información completa para poder determinar y implementar para reducir esos riesgos. Roberto, ¿me escuchás? ¿Algo más? Sí, Roberto, ¿me escuchás? ¿Sí? Bien, yo corté Ahora tu no. cámara, corté tu Sí, cámara porque yo sí. me estaba diciendo que tu ancho de red es muy bajo. Tengo una última pregunta acá de Marcelo Torres. ¿Me escuchás? Dice, con respecto a los diagramas PID, ¿la norma los tiene en cuenta para realizar los estudios en cuestión o se Sí. toma otros como por ejemplo los diagramas causa-efecto? ¿Me la podés Roberto, repetir? Porque la primera parte me hizo un... no se escuchó. Sí, por favor, Ahí, repetímela. ahí va de vuelta. Marcelo Torres nos pregunta, con respecto a los diagramas PID, ¿la norma los tiene en cuenta para realizar los estudios en cuestión o se toma otros como por ejemplo los diagramas causa-efecto? Se toman los dos. ¿Por qué? Porque yo necesito los diagramas de PID para poder analizar cuando hago el análisis de riesgo, el HACCP, por ejemplo, voy a determinar cuáles son las protecciones existentes.
Y por lo tanto ahí necesito, obviamente, todos los diagramas PID. Pero a partir de ahí yo voy a encontrar que de repente no estoy alcanzando el nivel de protección que requiero, entonces tengo que analizar otras probables medidas de protección. Uno de los métodos que se utiliza es el método LOPA de capas de protección, y por eso necesito tener los diagramas PID, porque analizándolo en profundidad puedo encontrar que durante ciertas mediciones que puedan ser indicaciones nada más, puedan llegar a convertirse en capa de protección, agregándole una alarma para permitir una acción de operador que me produce una reducción en el riesgo que a lo mejor no fue contemplada en el análisis de riesgo. Y los diagramas causa y efecto generalmente, obviamente, son utilizados porque ahí ya están desarrollados algunos de las funciones instrumentadas de seguridad que previó el diseñador de la planta. Pero a veces hacen falta adicionales y entonces necesitamos conocer esos dos documentos para poder determinar exactamente qué es lo que se necesita, y además para poder determinar el nivel de integridad que va a tener la función de seguridad que vamos a implementar como protección. Roberto. ¿Está bien? Sí, sí, ahí se cortó un cachito, pero se escuchó bien. Sí, Ahí ¿se escuchó? Sí, sí, se escuchó. Ahí Marcelo y Catherine nos dan las muchas gracias por las preguntas que te hicieron y que vos muy bien les has contestado. Roberto, ¿me escuchás? Sí, yo sí estoy escuchando siempre. Ah, bien, quizás desde mi lado la conexión. Bueno, Roberto, ahí creo que hemos llegado al final de la conferencia. Estuvo muy bien, todos han hecho preguntas y creo que las has respondido muy bien, han estado todos muy atentos. Hemos tenido unas 30 personas a través del Zoom y unas 15 más o menos a través de Facebook que han seguido toda tu presentación de forma completa. Bueno, me alegro mucho. De parte Cualquier cosa que necesiten adicional, lo podemos canalizar a través tuyo, de manera tal de que si quieren alguna pregunta más que surja después y que quieran consultarla, con todo gusto. Perfecto, Roberto, muchas gracias. De parte de Calcic y todo el equipo que está llevando adelante las conferencias, te damos las gracias por el tiempo, por la dedicación que seguramente conlleva adaptar esta presentación o este tema a una conferencia, y por supuesto invitarte a un nuevo tema, una nueva conferencia cuando sea posible. Gracias, Roberto. Cómo no, con todo gusto, gracias Cristian, y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y la participación. Será hasta otro momento. Bien, Roberto, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que han estado del otro lado escuchando la conferencia. Hemos tenido ahí una intromisión que ustedes no la han visto, por suerte, pero la pudimos llevar adelante. Nos vemos entonces el próximo jueves en una nueva conferencia. Estén atentos a nuestras redes sociales, cuídense y los esperamos. Gracias. Chao, hasta pronto.